Buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos en esta nuestra segunda sesión del Foro 29 Internacional de Calidad en Salud en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy tenemos una tarde gris en Bogotá, pero nos lo hace muchísimo mejor la presencia de dos colegas muy especiales. Tenemos hoy en primera instancia a la doctora Susan Frampton. Susan es una buena amiga de quien hemos aprendido muchísimo, en especial sobre certificación en atención humanizada centrada en la persona. Susan ha influido en la manera como vemos este concepto de centrarnos en la persona y la comunidad a través de no solo su sistema de certificación, sino también de la manera como hacemos toda nuestra, sino también de la manera como hacemos todo nuestro trabajo. Querida Susan, bienvenida. Thank you so much, Teresa, for your wonderful introduction and also for inviting me to be a part of this very important forum. This is a critical time for all of us to be focusing on the importance of maintaining the delivery of care from a person-centered perspective, making sure that we are paying attention not only to important safety practices, but also to compassion, and that we remind ourselves to keep people at the center at a very challenging time. Planetree International has focused on this mission for over enfocado mucho en esta misión por más de 4 décadas. Nosotros defendemos los derechos de los pacientes, de las familias y de los personal de atención en salud para poder prestar y recibir salud de alta calidad que enfatiza el cuidado, el respeto para todas las personas que son parte de la empresa de la salud y que se enfoca en la importancia de la comunicación con los pacientes y sus familias para ayudarles a comprender. I am sharing my screen, Marcela. Is there a technical difficulty? ¿Hay algún problema, Marcela? I'm okay. Okay. This is a new world. Bueno, este es un mundo nuevo para todos. Así que siempre es bueno ver qué está pasando. Nuevamente, la importancia de la comunicación probablemente era un buen momento, pero enfocarse en la comunicación con los pacientes y sus familias, ayudándolos a comprender cuáles son sus opciones de cuidado para que ellos puedan tomar decisiones informadas. Esto es una misión que es compartida por nuestros colegas en Latinoamérica y por la OS. Aquí este movimiento de atención centrado en el paciente ha estado creciendo en las últimas 4 décadas en los Estados Unidos. Ese movimiento empezó con un paciente argentino que creía firmemente de que si nosotros adoptábamos este compromiso para involucrar a los pacientes y a sus familias en su propio cuidado, podríamos mejorar los desenlaces de ese cuidado. Y yo quiero decirles que hemos avanzado mucho a lo largo de estas últimas 4 décadas. Muchos de ustedes trabajan duros y son muy persistentes en poder participar y tener una participación activa de los pacientes y sus familias en su propio cuidado, porque la ciencia nos dice que eso genera mejor calidad y mejores desenlaces clínicos. Así que el movimiento de la atención centrada en la persona ha sido alimentada por esta búsqueda de alianzas y la idea de que las familias y sus pacientes tienen que ser algo más que espectadores en su proceso de atención. Así que la esencia de la atención centrada en el paciente, de la atención centrada en la persona, es calidad, compasión y alianzas. Trabajar de manera conjunta. Nuestro mundo ha cambiado muchísimo en el último año a medida que hemos tenido que lidiar con la pandemia. Sin embargo, la importancia de la atención centrada en la persona es algo que ha mejorado mucho la calidad y la seguridad. Es algo que no ha cambiado. Eso se ha convertido cada vez en algo más importante, incluso a medida que se ha convertido en algo más complejo.
Nuestros objetivos en salud no han cambiado. Antes de COVID y después del COVID aún nos estamos enfocando en un mejor cuidado, mejor salud, menores costos y una mejor cultura. Cada vez la literatura muestra más que el adoptar un abordaje centrado en la persona hacia la atención es la base para poder prestar una atención clínica de alta calidad y segura. Las prácticas centradas en la persona, como el acceso a nuestra información médica, oportunidades formales o la participación de la familia en la atención del paciente, el vincular a sus familias y amigos en la toma de decisiones y en el poder desarrollar sus propios planes de tratamiento y cuidado, la seguridad y la participación del paciente llega a nuevos niveles cuando involucramos a los pacientes y a sus familias. Mejoran los desenlaces cuando sí nos vinculamos en estas prácticas. Incluye algunos beneficios muy tangibles. Esto va más del cambio de la cultura para reducir los tiempos de estadía en los hospitales, menos costos por caso, mayor satisfacción general del paciente y mayores niveles de participación de los pacientes y su familia. La pandemia de hoy ha complicado mucho la prestación de una atención centrada en el paciente, pero nuevamente eso sigue siendo esencial. Ahora, cuando pensamos acerca de la calidad, también tenemos que pensar en cómo podemos minimizar el riesgo de la transmisión del virus, a la misma vez que estamos seguros que los pacientes van a estar seguros en nuestra atención. Cuando pensamos acerca de la compasión, nosotros podemos equilibrar la necesidad humana de comunicación, de apoyo y de confort. Cuando las personas que son muy vulnerables y tienen protocolos de seguridad por el virus, y cuando pensamos acerca de las alianzas, tenemos que protegernos contra de irnos hacia el pasado, que era un abordaje mucho más paternalista hacia la atención en la cual los profesionales de la salud eran los que más sabían y los pacientes y sus familias y sus opiniones y participantes no era valorada. Tenemos que tener cuidado de no erosionar las prácticas de esta manera. La evidencia para la presencia de la familia y la participación y la atención sigue siendo fuerte y relevante, incluso durante una pandemia. Muchas personas me han preguntado en los últimos meses cómo mantenemos una atención centrada en la persona durante una pandemia. Bueno, mi respuesta es que tenemos que recomprometernos a lo que son las bases de lo que significa ser centrado en la persona, que la atención no es solamente para los pacientes o por los pacientes, pero con los pacientes y sus familias como socios en poder diseñar su experiencia de atención y definir qué es un buen desenlace para ellos. Una de las maneras más importantes en que podemos apoyar esto es que queremos encontrar maneras en que podemos vincular a los pacientes y a sus miembros de la familia, en particular los cuidadores o los como miembros de lo que sería el equipo de atención. ¿Tiene sentido? Las familias como socios son los que mejores conocen a sus seres queridos. Ellos pueden ver los cambios sutiles en un comportamiento de un paciente o en su estado de salud. Eso hace esto hace que esto sea una estrategia importante para poder reducir los riesgos y prevenir el daño, y también son una fuente vital de continuidad que apoya la transición exitosa de los pacientes entre los contextos de salud, especialmente cuando se mueven desde el hospital nuevamente hacia la comunidad o hacia su casa. Nosotros sabemos por la evidencia que la presencia de un socio en atención mejora el que recuerde, la posibilidad de que se reduzca los reingresos y genera mejor autogestión y los desenlaces clínicos. Así que, en esencia, la participación activa de los pacientes y apoya lo que son los objetivos de seguridad internacional del paciente, y todos ellos se ven beneficiados por la participación activa de un participante de la familia, un cuidador de la familia. Los miembros de la familia no solamente son una fuente importante de continuidad para los pacientes, como ya mencioné, pero estos cuidadores informales también son una parte muy importante y una fuente muy importante del cuidado como tal, porque como sabemos, la atención no se da en un entorno hospitalario, no se da en el hospital, no se da en la clínica, se da más que todo en casa. Los cuidadores de las familias
son proveedores de la salud informal. Ellos hacen muchas cosas para sus seres queridos, incluido ayudar al manejo de medicamentos, ayudar a que los pacientes puedan deambular, puedan vestirse, los ayudan con las actividades de la vida cotidiana que pueden ser complejas para algunos pacientes. Ayuda a coordinar la atención y a lidiar con algunos de los aspectos financieros de la atención en salud. Y a medida que continúa la atención en salud, el rol de los cuidadores informales cada vez se torna más importante. Nosotros podemos ver modelos evolucionando para incluir más cosas como un cuidado desde el hogar, salud y el monitoreo remoto, donde la presencia y la participación de las familias cada vez son más esenciales para poder ayudar a los pacientes con estas nuevas modalidades. Y ellos pueden ayudar a rastrear los cambios en el estado de salud del paciente, como la glucosa, los niveles de glucosa, por ejemplo. Para estos nuevos modelos emergentes, para que sean exitosas, especialmente cuando hablamos acerca de medios más virtuales y la telesalud, la salud por fuera del hospital o de la clínica se va a apoyar cada vez más en estos cuidadores y que ellos cada vez participen más en vez de marginalizar a los amigos cercanos o a la familia, que son los que más conocen al paciente y los que son los que van a ayudar al paciente dándole cuidado en casa después de que le den el alta. Los hospitales pueden convertirse en mejores socios tanto con los pacientes y sus cuidadores y maximizar su capacidad para poder ser parte del equipo. Y bueno, el episodio de la hospitalización se puede utilizar como una manera de ofrecerle a estos socios con entrenamiento, con educación, porque seguramente van a ser los que van a apoyar a ese paciente cuando se vayan del contexto de la salud. Nosotros sabemos, tras hablar con pacientes y sus familias, que muchos de ellos expresan gratitud cuando el contexto de salud los involucra y les da la bienvenida como miembros valiosos. Nosotros escuchamos este tipo de historias y citas y expresiones por muchos miembros de la familia porque ellos quieren estar allá y ellos quieren estar involucrados. Nosotros estamos empezando a ver y escuchar muchas cosas durante esta pandemia. Muy recientemente hemos visto que ha habido una erosión en la capacidad de las familias de estar presente, que no han podido apoyar a sus seres queridos en hospitales, en hospicios, incluso en visitas ambulatorias. El otro día cuando llevé a mi suegra, llevarla hasta el pulmonólogo y llegamos al hospital, a mí se me dijo que debería regresar y sentarme en mi vehículo y esperar hasta que mi suegra terminara con su consulta. Yo le resalté a la enfermera de que yo era su cuidadora, que yo era la persona que iba a estar segura de que ella llegara de manera segura del vehículo a la zona de tratamiento y que regresara. Yo sería la que iba a estar escuchando y tomando notas acerca de sus medicamentos y de los pasos que necesita tomar para mantenerse saludable cuando se fuera del consultorio. En esencia, yo le dije, yo soy su pareja, yo soy su compañera y tengo que estar con ella. Y se me permitió quedarme. Ambos llevábamos mascarillas, ambos se nos evaluamos los síntomas y la temperatura y la consulta salió muy bien. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál hubiera sido el beneficio de mantenerme fuera? De hecho, hubiera reducido su seguridad, hubiera reducido la efectividad de ese encuentro clínico. Nosotros sabemos cuáles son las medidas de protección para limitar la diseminación de este virus. No es un misterio. Nosotros podemos tomar estos pasos de manera efectiva y aún estar presente y aún permitir que los cuidadores estén presentes durante los encuentros clínicos y apoyen a sus seres queridos. A medida que continuamos batallando para mantenerlos seguros durante este brote, especialmente en contextos de salud, nosotros tenemos que asimilar el hecho de que los cambios en algunas de nuestras políticas que limitan o previenen el que la familia esté con sus seres queridos en contextos de salud va a generar unos efectos nocivos y no deseados. Hemos visto informes de las muchas personas mayores que han muerto
que han muerto solos, aislados, en ancianatos, en personas con COVID y con otras enfermedades en los hospitales que mueren sin tener un miembro de la familia cerca, personas con enfermedades que amenazan su vida, que ya no están accesando la salud porque temen estar aislados de su familia, tienen miedo de ir a los hospitales que permiten visitas. Tenemos individuos con déficits cognitivos que dependen mucho en la familia o en sus cuidadores para tener un apoyo emocional, que a veces han estado sobremedicados o los restringen cuando se agitan porque son separados de sus cuidadores en contextos clínicos. Ustedes saben que es importante pensar acerca de la inmunidad de lo que estamos haciendo, de la importancia de equilibrar la seguridad con la compasión. Hace 2 semanas mi esposo fue diagnosticado con COVID-19 y con suerte fue un caso moderado. La verdad, estuvo muy enfermo y tuvimos la posibilidad de cuidarlo en casa. Pero el diálogo que tuvimos fue muy diferente del que hubiera sido a lo del pasado. En vez de enfocarnos en cómo podemos limitar tus síntomas, hablamos acerca de qué tan enfermo tienes que estar antes de tener que ir a un contexto hospitalario, porque eso es lo último que queremos hacer, porque nosotros no queremos estar separados. Y por eso estas políticas que están generando este tipo de restricciones en la presencia familiar pueden tener consecuencias nocivas. Así que hemos estado trabajando muchos para tratar de hacer frente a esto. Tuvimos una coalición maravillosa de diferentes organizaciones de todo el mundo que se reunió para poder ver la importancia de la presencia familiar y cómo podemos mejorar esta situación. Esta coalición se reunió para de verdad desarrollar un conjunto de guías que ayuda a las organizaciones a lidiar con esto. Estas guías ya están disponibles y yo espero que la gente en esta llamada puedan tener acceso a ellas. Yo sé que Plaintree Latinoamérica las ha hecho disponibles, espero que en español. Y yo quiero concluir con 3 de lo que yo pienso son los aprendizajes más grandes de esta pandemia. Uno es la importancia de hacer una diferencia que debe ser reconocida entre el visitante casual y lo que es tu compañero de cuidado. Antes permitíamos muchos visitores casuales que visitaban. Ahora tenemos que reconocer que a medida que limitamos la visitación casual, la presencia de una persona de apoyo esencial, de una pareja de cuidado es mucho más importante. El aprendizaje número 2 de la pandemia, y esto estuvo en las guías que nosotros creamos, es que nosotros debemos estar actualizados, debemos utilizar lo que hemos aprendido de este virus y siendo flexible y estar dispuesto a ajustar nuestras políticas basado en el conocimiento a medida que incrementa. Por ejemplo, cuando primero atacó el COVID, ellos se cerraron todo tipo de visitas en todos los hospitales de la ciudad. ¿Qué pasó? Que terminamos con personas, incluido mujeres en parto activo, viajando horas por fuera de la ciudad a hospitales que aún permitieran un compañero que estuviera con ellos durante el parto. Así que nosotros tenemos que entender que estas restricciones tienen consecuencias negativas. Tenemos que preguntarnos, ¿será que el resultado de una práctica de seguridad de una restricción es más peligrosa para un paciente que el riesgo del virus como tal? Y bueno, hay muchas guías que ya están disponibles a través de la CDC, a través de la OMS sobre este tema, pero yo pienso que lo importante para enfatizar es que ninguna de estas organizaciones ha defendido por la restricción, eliminación de las parejas de cuidado en el contexto clínico, y eso me lleva a la tercera y última aprendizaje de la pandemia, que es utilicemos las prácticas de seguridad establecidas para virus de este tipo. Nosotros tenemos protocolos muy sólidos que nos permiten controlar la influenza, el SARS y ahora el COVID-19. No estamos iniciando desde cero. Nosotros sabemos cómo mantenernos seguros, sabemos qué necesitamos hacer y eso incluye mantener a los pacientes y a sus familias y a nuestro personal seguro. Así que utilicemos lo que sabemos y garanticemos que durante este tiempo nosotros no veamos una erosión de la atención centrada en la persona basado en el miedo. Utilicemos la ciencia que tenemos sobre la seguridad del paciente y promovamos
prácticas preventivas para garantizar que podemos continuar teniendo el tipo de alianza que se necesita entre los proveedores de salud, sus pacientes y los miembros de la familia del paciente. Muchísimas